Dios le bendiga. ¿Cuánto bendicen a Dios? En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 25, nos habla de una historia, de un hecho que pasó en la vida real. Recuerda que la Biblia es hechos que pasaron en la vida real. ¿Cuánto creen que la Biblia es la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios está en la Biblia. Relata primeramente de que Pablo persigue a la iglesia. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? Hay persecuciones en la iglesia. Pero es tremendo, porque cuando usted pone a ver a qué iglesia es que están persiguiendo, ustedes han visto que han caído a palos a la iglesia grande, de esa de católicos, todas estas cosas. ¿A qué iglesia entonces están cayendo a palos? A los del camino, ¿verdad? En aquel tiempo los llamaban los del camino. La Biblia dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dice el Señor que sin Él nada podemos hacer. Pero en el capítulo 8 nos habla de que Pablo consentía la muerte de Esteban, ¿verdad? Que fue muerto aquí a pedrada. ¿Por qué él estaba hablando la verdad? Cuando alguien habla la verdad en una reunión, en un culto, entonces cuando la verdad cae sobre aquellos que viven en mentira, ¿qué pasa? Algo sucede en su ser, lo inquieta, le molesta, todo lo ve mal. ¿Qué vive? Entonces Esteban lo apedrearon, y entonces se enfurecieron más estos fariseos cuando dice que se abrieron los cielos, él contando y con voz alta de estos acontecimientos que pasaron ahí, y se molestaron más porque dice que vio la diestra del Padre, vio el Hijo a la diestra, vio los cielos abiertos. Eso se molestaron y lo que cayeron fue a piedra. Porque cuando nosotros tenemos el corazón duro, quiere decir cosas viejas, costumbres de hombre, no podemos recibir lo nuevo, ni interpretar bien lo que una persona de Dios tiene algo nuevo para nosotros. A su nombre. Entonces en el capítulo 8 habla de Saulo. Él perseguía a la iglesia. Dice la Biblia que desolaba, o sea, destruía. En otros términos, habla cuando habla de desolación, habla de que cuando hay un país arrasado por el enemigo, lo dejas desolado. Entonces, la Biblia usa este término, y Pablo desolaba la iglesia, o sea, la destruía como un animal. ¿Qué dice la palabra sobre aquellos que hablan en la carne? ¿Cómo piensan? Como animales. ¿Qué dicen allá? Animales irracionales. ¿Saben lo que significa animales irracionales, no? Significa una persona que actúa por su naturaleza, pues así. No piensa de hacer las cosas. Y aquel que actúa sin pensar, hace las cosas mal, a su nombre, y de la cual trae consecuencias. Y la consecuencia que traía lo que hacía Pablo para su vida era malo, era la perdición. No sabía lo que estaba haciendo, salvo que lo estaba haciendo por ignorancia. Repitan conmigo: ignorancia. Porque hay gente que lo hace sabiendo. Porque Pablo, que era un hombre también estudioso, y estaba sobre la raíz también judía de los fariseos, era un hombre también que era estudiado, pero era ignorante. ¿Por qué? Porque en su corazón no estaba el amor de Dios.
¿Sí o no? Ahora, en el capítulo 8 nos habla de que la iglesia estaba siendo perseguida. Eso no es de ahora que está sucediendo ahorita. Eso es desde el principio, desde que comenzó la revolución. No estoy hablando de la revolución bonita, ¿no?, que te habla por ahí. Estoy hablando de la revolución de Dios, que renovó, gloria a Dios, lo que estaba en aquellos templos, que no se estaban practicando las cosas de Dios como deberían ser. Entonces Cristo hizo esa revolución, esa renovación, mejor vamos a decirlo así, ¿verdad? Para que por ahí no se confunda, bueno, ahora Cristo es del partido político. No. Renovó, vino a cumplir lo que verdaderamente la Escritura estaba profetizando. Entonces, mientras que está el capítulo 8, este acontecimiento, dice que la iglesia fue dispersada. O sea, hay veces que las cosas nos ayudan para bien. Hay veces que se dispersan. Hay veces que se dispersan las cosas, pero para bien, porque Dios toma ocasión y bendición en esa parte donde se dispersan las personas por causa de que están persiguiendo el Evangelio. Ahora, cuando se está dispersando la iglesia, dice que Felipe, que en aquel tiempo lo llamaban por primera vez evangelista, dice que cayó o fue hacia la ciudad de Samaria. Y él no se preocupó de que lo estaban persiguiendo, sino que siguió cumpliendo lo que Dios había mandado y predicar este evangelio. En Hechos capítulo 2 dice que de repente de Dios, ¿verdad?, los empoderó. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con el poder? Ir a predicar. En el poder, hacer caso a la palabra de Dios. Cuando Felipe llegue allá en Samaria, comenzó a predicar. Cuando él comienza a predicar, dice que la Biblia, que sanaron a los enfermos. Dice que muchas personas enfermas literalmente fueron sanos, cumpliéndose la palabra de Dios, que Cristo, poniendo la mano a los enfermos, eran sanados. Y esto se cumplía en los apóstoles, ya que Él le dio autoridad y también estaban en el poder del Espíritu, porque estaban con el Espíritu, quiere ser que vive. Pero lo que más recalca y llama la atención es de que Felipe, estando en el poder, ministró la palabra de Dios, y en el poder, cuando se predica la palabra de Dios, hay un redarguir en el espíritu de la otra persona. ¿Y quién hace esto? El Espíritu, otro de los milagros. Ahora, cuando redarguye de pecado a aquella persona, faltaba algo. Dígame qué. Recibí el Espíritu Santo, pero no lo habían recibido, solamente eran redarguidos, solamente eran sorprendidos. En este tiempo, gente son sorprendidas, pero no son convertidas. Y uno de estos era Simón, que le decían el mago a su nombre. Él practicaba un tipo de magia de los persas, que en este tiempo quiere decir en la región esta de Irán, gloria a Dios. Y ellos practicaban este tipo de magia, antes lo practicaban. Entonces, la gente estaba confundida o decían, el gran poder de Dios estaba confundida, porque el hombre hacía cosas que ellos creían que lo estaban haciendo el Dios Todopoderoso o a la raíz del Dios Todopoderoso, pero no. Dice la Escritura que la gente estaba confundida, decían el gran poder de Dios. Simón practicaba la misma religión que practicaba esta mujer adivina, de la cual más adelante, después que Pablo tuvo su conversión y estuvo predicando como misionero, se le presenta una divina y viene Pablo y la reprende ese demonio. Era el mismo espíritu de adivinación que estaba en esa región operando, que hoy en día está operando en donde brujos, hechiceros, la magia negra, los babalaos, los babaliú, aquellos que están practicando esa religión de Orula, los Yemayá, el Iguá, María Diosa,
todo ese tipo de cosas, ¿quién es el que vive? Vienen de por allá. Esto no es nuevo, esto es viejo. Lo que pasa es que la gente lo conoce como nuevo porque es lo que está conociendo hoy en este siglo. Pero lo más sorprendente es que en esa área que Felipe estaba predicando, este mago, oye, se arrepintió. Pero lo importante aquí no es arrepentirse. ¿Qué es el arrepentimiento? Es, oye, dejar que el Espíritu Santo que nos ha dado ese cambio, pues, esa palabra, que lo que estábamos haciendo estaba malo. Entonces, cuando lo que estaba haciendo estaba malo y Él me redarguyó, ahora yo cambio mi manera de ¿qué? De caminar. Pero una cosa es la manera de caminar y una cosa es arrepentirme. O sea, arrepentirme es, oye, yo me arrepiento de lo que estaba haciendo. Pero Simón tenía ese arrepentimiento como raro. Dígame por qué. Porque en sí su corazón estaba el usar las cosas que hacía Felipe y usar las cosas que hacía Pedro, porque como no había recibido el Espíritu Santo, mandaron a llamar a Pedro. Pedro fue, porque se enteró que habían sido predicado el Evangelio, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Ahora Simón lo que quería era lo que tenían ellos adentro. ¿Qué es lo que tenían estos hombres adentro? El Espíritu Santo. Pero Simón no lo quería simplemente para beneficiar a otro. Él quería beneficiarse a él y que la gente siguiera diciendo: este es el hombre grande de Dios. Cosa que a Pablo no le gustaba. Que le estuvieran diciendo cada rato: este es el hombre de Dios, este es el hombre de Dios. Porque lo vemos más adelante cuando reprendió a esta mujer que lo estaba fastidiando: estos son los grandes hombres de Dios. Entonces, Simón tenía en el corazón esto. Por eso que Pablo, después que está allá, dice: oye, que tu dinero perezca contigo, a su nombre. Porque tú crees que este don de Dios se obtiene ¿con qué? Con dinero. Ruega a Dios para que no te caiga, en pocas palabras, un juicio para tu vida. Porque tu corazón no está recto. Porque te veo en cadenas, te veo en lazos, te veo atado. O sea, Pedro estaba viendo en ciencia lo que en realidad Simón tenía en el corazón. Por eso que vemos gente hoy en día que han recibido o han tenido el arrepentimiento por la palabra y han creído en Dios. Pero siempre han estado en la iglesia por obtener un poder y no por hacer en verdad la voluntad de Dios. Están impresionados, hasta le nacen envidia porque otros tienen el poder. Y ellos vienen a la iglesia no simplemente porque quieren ser ellos quieren ser ellos. Ellos quieren ser ellos que tienen el poder. Entonces, por eso que podemos ver a las personas que muy poco duran en las congregaciones, a su nombre. Porque su meta de ellos era o tumbar al líder o era que los demás que siguen a ese líder lo vieran a él. Muy diferente a Juan el Bautista, que tenía el Espíritu Santo. Es necesario que Cristo, aleluya, crezca y yo mengue, gloria a Dios. Eso es una palabra de un hombre que tiene el Espíritu de Dios. Entonces, hoy en día, aunque la iglesia sea dispersada y perseguida, se va a multiplicar. Porque esa iglesia no la llamó hombre, la llamó fue Dios. No sé si están aquí, a su nombre. Y cuando nosotros nos oprimen, más nos multiplicamos. Mientras que nos persigue, si somos de Dios y estamos ungidos y somos llamados, oigan bien, y estamos establecidos porque Dios nos mandó, muy poco probable, gloria a Dios, que esa iglesia se tumbe por el diablo. ¿Por qué? Porque fue Dios que la estableció. Hablo poco probable porque muchos han cambiado la manera del evangelio dentro de las congregaciones. ¿Quién es el que vive? Y pueden tener el corazón como Simón, queriendo puro el poder, pero no queriendo el Dios del poder. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre.
tiempo tenemos que imitar a Cristo, tenemos que imitar a Pablo, tenemos que imitar a Felipe, tenemos que imitarlo, sea lo que esté pasando en nuestra vida. Nosotros, aleluya, Dios nos ha llamado para algo grande en esta tierra. Dios te ha llamado para algo poderoso en esta tierra. Tú no naciste simplemente, ya nací. No, fuiste escogido. Aún dentro del vientre de tu madre, de eso está escrito. El Señor te dio la vida y te dio aliento de vida para cumplir un propósito, sea de la cual fue ese nacimiento. No sé si fue violación, no sé si fue normal, no lo sé, pero Dios saca provecho de esa persecución que ocurrió en el vientre de tu madre. ¿Quién es el que vive? Aún antes de tú estar ahí, eso es lo que ocurre, ese milagro dentro del óvulo de la madre. Ahí estuviste en persecución, ahí estuviste tantas cosas, pero ¿qué es lo que pasó? Cuando fue la persecución, vino la gloria de Dios. A su nombre. Vino la gloria de Dios. Dale ese aplauso a Jesús.